Que el Señor les bendiga a ustedes y sus familias, mis queridos hermanos en Cristo. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros y acompañarnos para oír la palabra de Dios. Mi querida esposa Damaris y yo le agradecemos por usted tomar de su precioso tiempo juntamente con su familia y su paciencia en estar dispuesto a oír la palabra con nosotros. Muchísimas gracias. Abra su Biblia, por favor, en Job capítulo 9 y versículo 20. Ese mensaje se llama Nuestro intento de justificarnos como Job. Es la naturaleza humana. Siempre cuando hay algún problema, una prueba, alguna lucha, siempre la naturaleza humana es siempre culpar a alguien más. Nunca reconocer sus propios delitos, pecados. Cuando Dios habló a Adán, Adán dice, la mujer que tú me diste cuando Adán había pecado. La mujer dice, la serpiente. Entonces uno pone la culpa al otro. Nosotros tenemos que reconocer nuestras fallas, nuestros pecados y venir en humildad delante de Dios para que Él nos pueda perdonar, confesando y en arrepentimiento. En la naturaleza humana justificarnos delante de Dios, pero ningún ser humano puede justificarnos delante de Él. Job capítulo 9, versículo 20, por favor. Si yo me justificara, me condenaría mi boca, dijo Job. Yo escribí un libro algún tiempo atrás llamado El sufrimiento y la restauración de Job. En él usted puede encontrar más profundidad y más escrito en detalle sobre lo que es la justificación de Job. La pregunta de todos los siglos ha sido esta. En Job capítulo 9 y versículo 2. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Nadie jamás podrá justificarse delante de su presencia. Si lees con detenimiento los capítulos 9 y 10 del libro de Job, verás que se defiende, se justifica y busca un mediador. Eso es lo que hacemos cuando nosotros afrontamos alguna situación que nos compromete y creemos que somos inocentes. Siempre culpamos a alguien más. Siempre intentamos justificarnos, defendernos, pues está arraigado en nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída. Asimismo, como Job, queremos buscar la ayuda de alguien para que sea nuestro representante y mediador. Si somos cristianos, sabemos que Jesús es nuestro mediador y representante ante el Padre. Además, Él también es nuestra justificación. Pero esto no lo saben los que afrontan grandes crisis en la vida y no son cristianos. A nosotros se nos dicen en Romanos capítulo 3, versículo 24, serán justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos perdonados al momento de nuestra conversión como si nunca hubiéramos pecado antes. Por eso es que somos tan bendecidos y más aún que victoriosos, como dice la palabra en Romanos, pues aunque tengamos pruebas, luchas, enfermedades, circunstancias diversas, Cristo está con nosotros y nunca nos dejará solo. Vas a leer la primera epístola de Pedro, primera carta de Pedro, y usted verá de las luchas, pruebas y tribulaciones que la iglesia estaba enfrentando durante el periodo del Imperio Romano y cómo Pedro les anima en medio de las pruebas, luchas y tribulaciones vivir una vida llena del Espíritu Santo y con gozo. Entonces, en primer lugar, el hombre no puede justificarse ante Dios. Esas son las palabras de Job. Si yo me justificara, me condenaría mi boca. Job 9, versículo 20. Con eso es evidente que Job sabe que no es perfecto en sus palabras, pues la conclusión del mismo versículo dice, si me dijere perfecto, eso me haría inicuo, porque nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Podemos ser íntegros, rectos, pero no perfectos. Todos que buscamos al Señor necesitamos a cada día crecer en las áreas de nuestro corazón que el Espíritu Santo necesita darnos convicción para nosotros cambiar. Entonces la perfección pertenece a Dios. Como dice, cuando dice la Biblia que Job era perfecto, está diciendo que era recto, era íntegro. En su primer discurso, Zofar acusa de maldad a Job y le hace esta pregunta en Job 11:2. Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado, pregunta Zofar. Por más que queremos hablar, justificarnos, defendernos y aparentar nuestra inocencia delante de Dios, todo será inútil. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra culpabilidad delante de Él de nuestros pecados. Nadie puede dar una excusa delante de Él. Nadie podrá justificarse. Sin embargo, Job persiste en su inocencia a justificarse
Y su respuesta a Zofar dice en Job 13, versículo 18. Y aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. Pero ¿cómo puede Job decir tal cosa si acababa de decir que su boca lo condenaría? Job se contradice cuando expresa una cosa y al momento siguiente manifiesta otra cosa por completo. Sin duda se trata de un intento inútil de afirmar su inocencia y buscar la justificación delante de Dios. Es lo mismo que hacemos nosotros. Ahora su amigo Elifaz en su segundo discurso reprende a Job y le hace esa pregunta en Job 15, versículo 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Ningún ser humano se podrá justificar delante de Dios Todopoderoso, el Omnipotente. ¿Por qué? Porque no somos nadie delante de Él para estar delante de su presencia. Somos salvos por la gracia de Cristo, somos limpiados por la sangre de Cristo. Nadie podrá acusar a Dios. El profeta Isaías dice que todas las naciones y todos los hombres delante de Él son menos que nada. Así que pon esa palabra en tu corazón. Como todas las naciones delante de Él, dice Isaías, en su comparación son estimadas en menos que nada, y cosa que no es. Isaías 40, versículo 7. ¿Qué es nada? Nada es nada. ¿Qué es menos que nada? Menos que nada no es nada. No, pero nada es menos que nada. Una vez yo predicando decía eso, ¿qué es menos que nada? Y una hermanita nos dijo, es nadita, 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 hermano. Somos nada. Las naciones y todos los hombres son nada. Y nosotros somos menos que nada delante del Señor. Entonces imagínese usted, si alguien podrá justificarse delante de Dios. Solo tenemos valor en Cristo. Fuera de Cristo no somos nada. En el tercer ciclo de debates entre Job y sus amigos, Elifaz la emprende de vuelta contra Job, pues quiere dejar bien claro que solo la opinión de Dios es válida. Solo la opinión de Dios, o sea, la opinión tuya, la opinión de tu familia, la opinión de tus hijos, la opinión de tus amigos, la opinión aún de hermanos de la iglesia pueden estar equivocados. Solo la opinión de Dios es válida y no de ninguna persona. De modo que Elifaz le hace esa pregunta en Job 22, versículo 3. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho que tú hagas perfecto tus caminos? Una vez que Elifaz termina su discurso y Job aboga su causa delante de Dios, Bildad tomó la palabra y emprende su tercer discurso. Entre otras cosas, hace la misma advertencia que Elifaz a Job y le pregunta en Job 25, 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Tú y yo solo podemos ser limpios por la sangre de Cristo. Por la fe, Él nos justifica y nos limpia de nuestros pecados. 1 Juan 1:9 dice, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar. Versículo 6 dice, y 7, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Nadie podrá estar limpio delante de Él. Ni tu religiosidad, ni cuán bueno usted es, porque la Biblia dice no hay nada bueno, nadie, todos hemos pecado, completamente todos. Romanos 3:24 dice que todos hemos pecado, estamos destituidos, alejados, apartados de la gloria, o sea, de la presencia de Dios. Ante las constantes acusaciones de sus amigos, Job se impacienta en gran medida. Necesitaba que le escuchara y que comprendiera la situación tan grave que él afrontaba. El nuevo diccionario ilustrado de la Biblia nos dice cómo se sentía Job con relación a las palabras de sus amigos. Preste atención. Las respuestas de sus amigos fatigan e impacientan a Job porque representan las impugnaciones prefabricadas de personas que a base de un concepto individualista de Dios juzgan por igual a todas las circunstancias y todas las personas. Él los oye con atención, o sea Job, pero aunque entienda la lógica de sus argumentos, sospecha que las bases de su razonamiento no son firmes, que la explicación de su problema no puede ser tan simple o tan automática al final. Si Job mismo no entendía su problema, por qué le estaba pasando todo lo que estaba pasando, cómo sus amigos podían saber cuál era el problema de Job. Por eso nosotros no debemos juzgar a los demás, porque no sabemos lo que está en su corazón, no sabemos lo que ellos están pasando. No podemos apuntar el dedo y juzgar a los demás. Eso hacen los legalistas, los normistas de las iglesias legalistas y normistas.
apunta el dedo a los demás y acusa a los demás cuando ellos mismos están en pecado. Entonces usted tenga cuidado lo que usted dice, cómo usted se refiere. Una vez que Job realiza su última defensa, Eliú se cree con los derechos a intervenir en el debate. Pues sus 3 amigos guardaron silencio entre las palabras de Job. Con la sangre hirviéndose en las venas, reacciona de esa manera. Job 31, versículo 2. Cesaron esos 3 varones, los amigos de Job, de responderlo, por cuanto él era justo en sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Buzita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Note bien que Eliú se encendió de ira 2 veces en contra de Job, porque se justificaba a sí mismo y no a Dios. 2 veces es para dejar claro y muy bien sentado, de manera definitiva y sin dudas, que Job trataba en vano de justificarse delante de Dios. No es lo mismo que muchas veces hacemos nosotros, usted y yo, lo llevamos por dentro. Se trata de nuestra naturaleza caída y pecaminosa delante de un ser tan grande y excelso como es Dios. En otras palabras, no es con actitud lo que intentamos hacer siempre. Siempre culpamos a alguien más. Nos creemos nosotros inocentes, pero nunca nosotros mismos. Nuestros problemas y fallas y aún pecados tienen culpa de los demás, pero no nosotros. De una vez por todas tenemos que admitir nuestras fallas y admitir nuestros pecados. Dios le aclara a Job que con esa actitud que tenía, él se deshacía de su poder y santidad al condenarlo a él, o sea, a Dios, para justificarse a sí mismo. Una vez más, no es esto lo que hacemos todos nosotros, acusamos a Dios, en vez de nosotros buscar y saber que nosotros tenemos la culpa. Aquí tenemos la prueba de la culpabilidad de Job cuando intenta desacreditar a Dios con sus acusaciones. Lo cierto es que consideraba que no se merecía atravesar las circunstancias tan adversas que se había sometido en esos momentos. Sabemos que la vida no es justa, pero Dios es. Como Job no entendía lo que estaba pasando, Job se justificaba y acusaba a Dios porque decía que no merecía lo que le estaba pasando. Es lo mismo cuando tú y yo pasamos por pruebas, luchas, tribulaciones, enfermedades, sufrimiento, dolor, que no merecemos lo que están pasando, pero Dios sabe por qué es que estamos pasando tal cosa. A pesar de esto, Eliú estuvo dispuesto a justificar a Job. Si él se presentaba a él y le dijera suficientes pruebas de su inocencia. En Job 33, 32 le dice, si tienes razón, respóndame, habla, porque yo te quiero justificar. Sin duda podemos presentar suficientes pruebas que nosotros somos inocentes sin culpa delante de Dios. Pero esto es inútil. No hay nada. Y aunque podemos decir todas nuestras evidencias y pruebas nos condenaría a nosotros mismos. Como ya dije, Romanos 3:23, que todos pecaron y todos están lejos y destituidos, alienados, apartados de la gloria, de la presencia de Dios. Eso lo expresó Dios a Job y a nosotros también cuando dice en Job 40, versículo 8, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Dios estaba hablando a Job. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí? ¿Me condenas a mí? Estaba diciendo Dios a Job. Para justificarte tú es lo mismo que nosotros decimos en nuestra desesperación cuando no entendemos una situación. Pon esa palabra en tu corazón y tenla siempre presente. Dios nunca tiene la culpa de nada. Los culpables somos nosotros. Punto. ¿Por qué? Porque Dios es santo, perfecto y justo. Santo, perfecto y justo. Y nosotros somos pecadores, imperfectos e injustos. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Dios es santo, perfecto y justo. Y tú y yo somos pecadores, imperfectos e injustos. Entonces nunca podemos justificarnos delante de Dios. El rey David tenía muy claro ese concepto cuando dijo en el Salmo 143, 2, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Alguna duda que alguien pueda justificarse delante de Dios? Muchos viven la vida entera, una vida de placer, otros en promiscuidad, y al final se enfrentan con una enfermedad y culpan a Dios, pero ellos eligieron este estilo de vida. Vivieron en deleites toda su vida y ahora están enfermos y están muriendo. Entonces culpan a Dios de su enfermedad.
cuando ellos vivieron sus vidas de deleites y de promiscuidad y placer durante toda su vida. Entonces usted decide, usted tiene libre albedrío, usted tiene su propia elección, usted decide, usted escoge la vida que usted quiere vivir, pero sepa que usted dará cuenta delante de Dios algún día. ¿Tenemos algo más que hablar en contra de Dios? Absolutamente nada. ¿Alguien hasta hoy le ha acusado y ha salido impune? Nadie. Tenemos que tener cuidado con las palabras, pues tienen poder. ¿Por qué? Porque la respuesta lo da el mismo Cristo en Mateo 2:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que tengan cuidado en acusar a los demás, que usted no conoce a la persona. Usted ve lo de afuera, usted no ve su corazón. La Biblia dice bien claro, cuando Samuel fue a ungir a David, le dijo, Dios mira el corazón, lo de adentro, el hombre ve la apariencia, lo de afuera. Tenga usted mucho cuidado cuando usted acusa a los demás y apunta sus dedos. Cuando usted apunta su dedo a los demás, recuerde que hay 3 dedos apuntando de vuelta a usted, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que ten cuidado cuando usted acusa, hay 3 dedos que le van a acusar en aquel día, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que ten cuidado con lo que usted dice. Una vez dicho esto, creo que debemos ser conscientes de que solo por medio de Cristo es que somos sabios, justificados y santificados y redimidos, como lo dice 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, no que somos Cristo, pero tenemos la mente de Cristo, el propósito de Cristo, el amor de Cristo, la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo. Justificación, como si nunca hubiéramos pecado. Él nos limpia con su sangre. La santificación. 2 palabras. Somos santos porque Él es santo. Ese es un estado, el estado de la santidad. Pero la santificación es un proceso. Cada día estamos en el proceso de santificación hasta el día que llegamos al cielo. Y somos hechos redención en Él. Fuimos resgatados, redimidos, comprados por la sangre de Jesús. Alabado sea su nombre. Entonces, en segundo lugar y último, Cristo es el único que justifica a usted y a mí. Volviendo al tema de la justificación, ¿cómo podemos declararnos justos a pesar de nuestros pecados y transgresiones? Solo por medio de Jesucristo. Él es la única justificación que acepta Dios, tal y como lo afirma Pablo en su epístola a la iglesia en Roma. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Solo por la gracia de Cristo, por los méritos de Cristo podemos ser salvos. No es por Buda, no es por Hare Krishna, no es por Mahoma, no es por Dalai Lama, no es por María, no es por los dioses de las religiones orientales, es solamente a través de Cristo. Usted solo puede ser salvo por los méritos de Cristo, no por las buenas obras. No somos salvos por las buenas obras. Somos salvos para hacer las buenas obras, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y Efesios 2, versículo 10. Entonces, no confunda una cosa con la otra. Recuerda, por más que le pidamos, le rogamos e intentamos mostrar nuestra inocencia a Dios, todo eso es en vano, porque lo único que nos justifica es Cristo. Aleluya. Él es el único. Solo Él nos puede lavar con su sangre, mediante su justicia y justificarnos delante de Dios, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz que solo puede dar el Señor, que puede llenar el vacío del corazón del hombre, que no puede llenarse con dinero, ni con sexo, ni bebida, ni drogas, ni estudio, ni aplausos, ni viajes, solo con Cristo. La presencia de Cristo es la única que puede llenar el corazón humano. En todas las épocas siempre ha habido personas que tratan de parecer justas ante Dios y los hombres, y que no esconden al hacerlo, al manifestarlo. Eso le sucedió al intérprete de la ley, que quiso justificarse delante del propio Cristo. Era un intérprete de la ley, un doctor de la ley, un abogado. Y dijo en Lucas 10:19, pero él, queriendo justificar a sí mismo, le dijo
a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Es cuando Jesús está hablando de la parábola del buen samaritano. Quería justificarse a sí mismo. Los fariseos tampoco se quedaron atrás al querer justificar su comportamiento y burlarse de Jesús. Por eso la respuesta del Señor nos hizo esperar en Lucas 16, versículo 15. Entonces les dijo, vosotros solo que os justificáis a vosotros mismos, dando a los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que tú y yo consideramos bueno, aceptable y justo. Presta atención. Dios lo considera malo, inaceptable e injusto. Lo que tú y yo consideramos bueno, aceptable y justo. Dios lo considera malo, inaceptable e injusto. Entonces no juzgue a los demás bajo los estándares, los niveles humanos. Porque Dios mira el corazón, no la apariencia, no lo que está en lo de afuera, sino que está adentro en el corazón. Por eso, la parábola del fariseo y del publicano que Jesús habló al respecto de quien se consideraba a sí mismo justos, mientras que menospreciaba a las demás personas por considerarlas injustas. Así son las iglesias legalistas y normistas, de la manera que ellos se visten. Juzguen a los demás porque no son iguales a ellos. Son asesinos de la gracia. Matan la gracia de Dios y por las obras, lo que ellos hacen, creen que ellos serán salvos. La conclusión a la que llega el Señor con esa enseñanza es la siguiente. Está en Lucas 18, 14. Os digo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, o sea, el fariseo. Porque cualquiera que se enalteciere será humillado, el que se humilla será enaltecido, exaltado. Juzgar a los demás porque no hablan, no se visten, o no creen, o no tienen la misma doctrina que ellos, y que ellos irán al infierno, es la mayor hipocresía que usted pueda tener de ella. Somos salvos por gracia, no porque lo que usted hace. Hay muchos ministros y pastores de iglesias que son asesinos de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, por misericordia, favor no merecido. No lo que usted hace, usted será salvo, sino como usted vive. Como humanos intentamos justificarnos al igual que Job y dejar a un lado uno de los grandes atributos de Dios, como es su fidelidad. Dios está rodeado por todos lados por su fidelidad a su pueblo. Y su pueblo debe ser lo mismo, fiel y confiable. En el funeral de Billy Graham, su hijo Ned Graham dijo, mi padre fue fiel, disponible y enseñable. Dios permite que todos podamos ser de esta manera, pues son cualidades maravillosas que debemos vivir a diario. Ser fiel, disponible y enseñable, dijo Ned en el funeral de Billy Graham, su padre. Cuando nos referimos a la fidelidad, podemos decir que es la base de la integridad, sinceridad y dependencia. Ese es el pegamento que mantiene junta nuestra cultura, o sea, lo que nosotros somos, fidelidad. En realidad, sin la fidelidad de las relaciones humanas, no se mantendría ni la sociedad podría funcionar, mucho menos sin la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos la fidelidad de Dios, el universo se movería sin rumbo, los planetas se tambalearían en sus órbitas y todo sería un caos. Por la fidelidad de Dios es que podemos tener seguridad al orar y confiar en sus promesas y depender del amor inmutable que Él tiene para ti y para mí. Al estar en ese proceso tenemos también personas fieles, disponibles y enseñables, así como fue en Billy Graham. En cambio, muchas veces, al no entender lo que nos está sucediendo en la vida como Job, nos damos la tarea de justificarnos, igual que hizo el patriarca. Pero debemos confiar en la fidelidad de Dios. Billy Graham fue un ejemplo de fidelidad a Dios durante toda su vida y ministerio y terminó su carrera con fidelidad, integridad y éxito. Es lo que todos debemos hacer. Todos ministros terminar nuestras carreras con fidelidad y terminar nuestras carreras con éxito e integridad. Nosotros tenemos ese llamado a hacer lo mismo, vivir en integridad y fidelidad. Por otro lado, nunca debemos cuestionar las decisiones de Dios, mucho menos intentar justificarnos si no sucediera algo injusto, porque el pensamiento de Job era injusto, porque él no entendía lo que le estaba pasando. Pero Dios es siempre fiel. Recuerde, fue el diablo que quitó todas las posesiones de Job. Fue el diablo que quitó los hijos de Job. Fue el diablo que quitó la salud de Job. Fue el diablo que quitó el apoyo de la esposa de Job. Y fue el diablo que quitó la influencia de Job en su comunidad.
Dios permitió para probarlo, pero no fue Dios, fue el diablo. Entonces es necesario entendimiento, sabiduría para poder conocer lo que dice la palabra de Dios. Job desconocía el trato que Dios había hecho con el diablo, que Job podía servirlo a él de libre y espontánea voluntad, de su albedrío, no por lo que Dios le daba, sino que Job le amaba a Dios por quien Dios era, no lo que le bendecía y le daba. Claro que a menudo nos indignamos al ver las injusticias de la vida que comete a diario los más poderosos contra los más débiles. Eso siempre ha sido así. Entonces, ¿qué diría Jesús en cuanto a las injusticias de su época? Él conocía bien la condición política y el abuso de Roma sobre Israel. Sin embargo, fue un Mesías espiritual y no de esperanzas humanas. A pesar de esto, habló Jesús acerca de los ricos y poderosos, así como la desigualdad entre las clases sociales de su tiempo. Su reacción a las injusticias de la vida fue siempre de amor, misericordia y compasión hacia los que él ministró. Y para concluir, ponga esa palabra en su corazón. Una vez un hermano llegó a la iglesia con una curita, no sé cómo se dice, un band-aid, una curita, una tirita en el rostro. Y un hermano le preguntó a él, ¿qué sucedió? Y el hermano le dijo a él, es que mientras yo me afeitaba, me hacía la barba, yo estaba pensando en mis pecados y estaba pensando en las justificaciones que he dado para no venir a la iglesia y me corté el rostro. Por eso tengo un band-aid, una tirita, una curita. Y dijo el hermano muy sabiamente a él, la próxima vez que usted se afeite su barba, corte sus pecados, corte sus justificaciones y piense en su rostro y corte todo lo que le impide usted vive una vida recta y una vida íntegra. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Nosotros tenemos que cortar todo lo que nos separa de Dios. Toda palabra, todo hecho, toda acción, todo pensamiento que nos aparta del Señor Jesucristo. Ese hermano estaba haciéndose la barba y estaba pensando en la justificación y pensando en sus pecados cuando se cortó el rostro. Y el hermano dijo, la próxima vez piense en su rostro y corte sus pecados. Entonces corte usted sus pecados para que usted pueda vivir una vida recta e íntegra delante de Dios. Todos necesitamos ser completamente transformados y justificados por la sangre de Cristo diariamente para que Él nos pueda perdonar y para que Él nos pueda bendecir. Vamos a orar y después de orar, mire por favor esos 5 minutos de este video que habla de nuestros misioneros, habla del Instituto Bíblico nuestro que está en la India. Sostenemos 72 misioneros. Muchas gracias por los sembradores que mes tras mes nos ayudan financieramente a sostener esos hombres y mujeres de Dios que están en las trincheras de las misiones mundiales y también nos ayuda con nuestro Instituto Bíblico que enseñamos a hombres y mujeres de Dios, misioneros, a predicar la palabra de Dios, no solamente en India, pero en todo el continente de Asia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que delante de ti nadie puede justificarse, como decía David. Ningún ser humano podrá justificarse en tu presencia. Te pedimos que podamos reconocer nuestros pecados, nuestras desobediencias, y podamos arrepentir y confesar y pedirte perdón. Padre, en el nombre de Jesús, donde quiera que tu palabra ha sido predicada ahora, los hermanos de habla hispana y los hermanos de la portuguesa, te pedimos que tú, Señor, pueda hablarles a su corazón y que nada y nadie podrá estar delante de tu presencia y no hay nada que podamos hacer y nadie, ninguna persona, por tan buena que sea, podrá justificarte delante de ti porque somos salvos por gracia, por misericordia, por favor no merecido. Gracias porque tú has hecho en nuestras vidas y lo que tú continúas haciendo. Bendice a sus hermanos y hermanas y ayuda en sus problemas emocionales, físicos, espirituales, sus familias, sus hijos, sus llamados, sus ministerios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros. Gracias por oír este mensaje. Ore por nosotros y estaremos orando por ustedes. Que el Señor les bendiga a ustedes y sus familias. Muchísimas gracias. Bendiciones.